continuamos con nuestro taller de ética. Entonces, licenciado Guillermo, por favor, adelante, iniciamos con el tercer tema. Muchas gracias, Dalila, muy amables a todos ustedes por acompañarnos en esta tercera sesión sobre el tema de la ética. Vamos a hablar hoy de aspectos prácticos que tiene uno que considerar en la vida personal y en la vida laboral, por supuesto que en la vida familiar, y que tienen que ver con el cumplimiento de las reglas, con el cumplimiento de las normas, con el saber qué es lo correcto, saber lo que es el deber ser. Todos estos conceptos nos inclinan, nos llevan, nos conducen a que seamos prácticos y concretos. Y esto tiene que ver con lo que le gusta a un padre de familia que dice: obedézcanme, hagan las cosas bien, tiendan su cama, lávense los dientes, coman correctamente, cumplan con sus tareas. Es decir, ¿por qué decimos ese tipo de conceptos y esa educación se las enseñamos a nuestros hijos? Porque decimos que eso es lo correcto. Está en el sentido de que es éticamente lo que está bien. Entonces, sí es muy importante que seamos conscientes que la ética tiene un sentido práctico. Nos indica cómo se cierra bien una llave de un carro, cómo se pone la gasolina correctamente en un automóvil y la que le corresponde, cómo se aprieta un tornillo bien hecho, cómo se pule una madera, cómo se lija. Es decir, hay cosas que se hacen correctamente y hay cosas que se hacen equivocada e incorrectamente. Y de aquí el principio de que lo que está bien es ético, lo que está mal no es ético, pero no nos vayamos solo a lo abstracto o a lo muy elevado, sino aterricémoslo en está bien o está mal hecho. Entonces, también por eso una persona responsable es la que hace las cosas correctamente, es la que consigue que las cosas se note que están bien hechas, que estoy cumpliendo con mi tarea de forma perfecta, lo perfecto posible. Perfecto no existe en un sentido conceptual filosófico, pero sí dentro de que estás haciendo bien las cosas. Entonces, esto nos lleva a que cuando nosotros planteamos los temas de ética, que ya vimos la trascendencia de que tiene consecuencias que no hagas las cosas bien. Muchos piensan que, ay, pues, ¿qué importa? No se dan cuenta los demás, ¿no? Pues a lo mejor no se dan cuenta, tú lo ocultas, tú engañas, tú de alguna forma lo mantienes en secreto, pero finalmente estás haciendo las cosas mal y eso te lleva a que en el sentido práctico estás sumando que eres una persona que hace las cosas mal, quizás a escondidas y con mucha astucia para que los demás no se den cuenta, pero las estás haciendo mal y eso pues tú lo debes de saber. Aquí es donde la ética cumple una tarea de regulamiento, regulación consciente interna de la propia persona. Una persona consciente procura no hacerse tarugo, no estarse autoengañando y procurar hacer las cosas bien, lo mejor que pueda durante toda la trayectoria de una jornada de vida laboral, como también durante su vida y a lo largo de ella, sabe que está haciendo las cosas correctamente bien. Voy a señalar entonces un aspecto que es fundamental, que es muy obvio, pero que es fundamental identificar qué es lo que pasa, por qué no hacemos las cosas correctamente bien, por qué no hacemos éticamente lo que nos corresponde. Y la primera causa, que es la más generalizada y la más identificada, es por ignorancia, porque no sé hacer las cosas bien, porque no sé lo que es correcto, porque no me enseñaron la pronunciación correcta de una palabra en inglés, porque no sé cómo se escribe correctamente la palabra as o as con Z o as con S, dependiendo del contexto, es que no lo sé. Claro, cometemos muchos errores y hacemos muchos actos por ignorancia. De aquí la importancia de que siempre la capacitación, la enseñanza, la educación tiene mucho que ver con el que se te enseñe qué está bien hecho y qué está mal hecho, cómo se escribe correctamente algo,
con qué letra bien hecha se hace y con qué letra mal hecha, pues no vamos a entender tu caligrafía. 2 más 2 más 2, pues son 6, no son 8, no son 4. Entonces, yo te la pongo correcta y te pongo flechita desde la infancia, te voy enseñando que el nombre de los colores debe de coincidir y no le pongas blanco al rojo ni rojo al blanco. Tiene que ser lo correcto. Entonces, la ignorancia es una de las fuentes fundamentales del cometer errores. Y aquí voy a poner un ejemplo moralista. Hay personas que tienen la ingenuidad, porque no hay de otra, de que toman algo que no es suyo y simplemente se lo roban. No hay problema. Y creen que si se van a confesar y el padre les dice, tu pecado está perdonado, ya, no hay problema, puedes volverlo a hacer porque puedes volverte a ir a confesar, te perdonan tu pecado y ya estás bien con tu conciencia. Pues ese es un error muy típico y muy comúnmente practicado por muchas personas, creer que si ya te perdonaron un pecado o no se dieron cuenta de tu pecado, pues tú lo puedes seguir haciendo sin ningún problema. Y el error más grave es que, para empezar, en los que son creyentes católicos, muchos de ustedes, por supuesto, que van a pensar claramente que cuando tú te confiesas, hay un principio rector de que una confesión es válida en la medida en que tú tienes un propósito de enmienda y una intención de no volverlo a cometer, lo cual implica que si tú te confiesas y no tienes la intención de volver a robar, entonces se es perdonado tu pecado. Pero si te confiesas y de todas maneras dices, ay, ¿qué importa? Ya me lo perdonaron y lo voy a volver a hacer y si tengo la oportunidad, voy a volver a robar, pues evidentemente estás cometiendo un error, porque si no hay buena intención y un deseo de enmendar, incluso de corregir las fallas y los daños que has hecho por haber tomado lo ajeno, no se te ha perdonado tu pecado y se acumula en la conciencia moral del sujeto, pues todos esos sentimientos de autoacusación que aparecen y que causan intranquilidad y que causan finalmente pues un sentimiento de estar constantemente siendo una persona que hace daño a sí mismo y a los demás. Y que eso pues te lo puedes ocultar un tiempo, pero tarde que temprano aparece. Queda claro entonces que el tema de la ignorancia se tiene que cambiar a base de información, conocimiento, estar enterados de las cosas de una forma tal que ya no puedes decir, ah, es que no lo sabía, es que yo creí que, supuse que, ni supongas, ni creas, ni andes pensando cosas, infórmate, documentate, entérate que esto es lo correcto versus esto que no es lo correcto, y que haga las cosas que estén bien hechas. Y así le vas a enseñar a tus hijos lo que es lo correcto, porque tú les dices, mira, esto es lo correcto, esto no se hace, que es un poco lo que se hace con el periódico en mano para que un perrito, una reciente adquisición de mascota, le enseñes, aquí no se hacen tus necesidades, se hacen acá. Y si las vuelve a hacer ahí, pues le das un periodicazo para que entienda que aquí no, que aquí sí. Y lo mismo es para nosotros, aunque es un ejemplo muy burdo, pero muy simple y muy sencillo de aquí sí se hace esto, aquí no. En este lugar te comportas así, en este otro no te comportas así. En este lugar te debes de vestir de esta forma, en este otro lugar no te vistas de otra forma. Todo esto tiene que ver con la ética. En misa, pues no te pones a reírte a de carcajadas, y en una fiesta, pues no te pones a rezar y no te sientes a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque en cada lugar hay su código ético, su código social. En un velorio, pues no te pones a llevar música de mariachi si al deudo o a la familia pues no tienen o por qué tener gusto por el mariachi en un velorio. Entonces tiene uno que tener conocimiento ético de qué está bien versus qué está mal en las distintas situaciones de nuestra vida diaria. Un guisado es muy fácil probarlo y decir, está bien hecho, me gustó, está bien condimentado, tiene buen sazón.
o no está bien hecho, le faltó algo, le falta sal, le falta condimento, como que no se coció bien, está mal hecho. Pues esto es ética. No creas que la ética solamente es algo que allá los filósofos y los moralistas y todas las gentes que están en las alturas, no, es algo de todos los días, es algo que estás bien vestido, estás mal vestido, te combina la ropa o no te combina la ropa, estás saciado o no estás saciado. Todo eso tiene que ver con la ética, porque la ética pues es una forma de mostrarnos normas, costumbres y tradiciones de lo que está bien versus lo que está mal. Por eso se le llama norma ética o norma moral, si ustedes gustan, que aunque ya vimos la diferencia, pues sí es importante que tú sepas que hay una norma, es decir, hay una regla que mide exactamente los centímetros que se llama el patrón métrico y que sabes que esto es un centímetro, esto es un metro y esto es un kilómetro. Pues lo mismo en la norma moral, sabemos esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Esto no está bien que insultes, que ofendas, que grites, que pisotees la humillación de las otras personas de una forma que haga sentir mal a los demás. Eso no está bien. Tampoco hacer lisonja, es decir, halagar en demasía a una persona, estar siendo palero de esa persona, pues tampoco está bien. Aunque parezca, pero no está bien. Y sí, tener un comportamiento prudente, moderado, modesto, equilibrado, sencillo, simple, eso está bien. Y todas esas conductas que son normadas por una ética social, moralmente aceptada por el conjunto de personas de tu familia o de las personas que pertenecen al grupo en el que tú estás. Efectivamente, en las empresas, por eso hay códigos de ética. Todas las profesiones tenemos un código de ética, un dictamen de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Abusar de los precios, pues no es ético. No ser confidente o confidencial con la información que tienes y andarla comercializando, pues no es ético. Una persona que dice mentiras o engaña con los precios con tal de sacar ventajas, pues no es ético. Y finalmente es porque no es lo correcto. Entonces, con esta parte concluimos el tema. Si tienes ignorancia, hay muchas probabilidades de que cometas muchos errores y no sepas lo que está bien. Tenemos que tener el conocimiento y de aquí la importancia de leer las normas, las reglas, los criterios éticos, tanto del desempeño de tu profesión como directamente de lo que pasa en tu propio grupo, como es en el mismo fútbol, hay reglas. Y si son las 17 reglas, pues hay que cumplirlas. Si hay un fuera de lugar, pues y metiste un gol, si te saliste fuera de la regla, pues no va a contar tu gol. Si tú eres agresivo y haces una agresión con alevosía, pues te van a sacar una tarjeta amarilla y a la segunda es una tarjeta roja. Todo eso tiene que ver con comportamientos basados en las reglas y las reglas que tienen que ver con la ética, con los criterios que van a permitir una convivencia futbolística adecuada y sana y de esta manera estar todos conscientes de que vamos a respetarnos y que vamos a cumplir estas reglas y estos criterios. La ignorancia, el no saberlo, pues te va a hacer cometer muchos errores. Ah, yo no sabía que en esta bodega podía fumar. ¿Cómo que no sabía si estaba el letrero? Ah, es que no me fijé. Pues fíjese para la próxima porque es muy obvio y además usted debería de saberlo que en una bodega donde hay inflamables, pues no se fuma. Ay, es que, pues yo creí, no, pues no ande creyendo, no se hace. Y lo mismo pasa en muchas cosas. Ay, llegan las personas a la cola y se ponen hasta adelante y alguien le empieza a decir, la cola está acá. Ah, no lo sabía. Pues fíjese antes de hacer el que no se enteró y que quiere llegar ahí a que lo atiendan primero, pues fíjese usted desde antes. Esas son conductas antiéticas porque no estás haciendo lo correcto, no estás haciendo las cosas como deben de hacerse. Llegas, preguntas, ¿dónde está la caja? Está aquí, ¿dónde está la cola? ¿Dónde me formo? Pues acá, y ya esperas tu turno. Eso es lo correcto. Si no, pues incurres en conductas no éticas. Bueno, entonces la ignorancia, repito, fundamental.
tenemos que combatirla y por eso toda instrucción, todo curso, toda capacitación, toda inducción, toda educación que tú hagas en favor de la ética va a beneficiarnos a todos de una manera mucho más productiva, mucho más armoniosa, porque vamos a respetarnos, porque vamos a poder convivir con las reglas de una convivencia mucho más sana y más positiva. Bueno, otro de los factores que es esencial comprender en la ética es no confundir el bien con el mal. Eso sí, eso sí que pasa, ¿eh? Cómo hay ese problema en la vida social, en el que alguien dice, no, pues es que yo creí que estaba bien y pues resulta que está mal. No, pues tu trabajo estuvo muy mal hecho. Tú desde adolescente vas a la escuela, entregas un trabajo y te dicen, oye, es que está mal hecho. Oye, pero es que yo creí que estaba bien y yo creí que me iba a merecer una buena calificación. Pues andas creyendo, andas confundido. Estás intercambiando lo correcto con lo incorrecto. Crees que está bien cuando en realidad está mal o está mal cuando en realidad está bien. Muchas personas confundimos una cosa con la otra y andamos en la vida despistados con la cuestión ética y con la cuestión de lo que es correcto, de lo que está bien, y andamos haciendo cosas inadecuadas y de esta forma estamos provocándonos y haciendo cosas inadecuadas en relación tanto a nosotros mismos como a los demás. Entonces, esta confusión la tenemos que eliminar y dejar atrás un aspecto que es lamentablemente muy común, el que las personas tengamos frecuentemente esta situación de creer que una cosa está bien cuando en realidad está mal. Esto es parte del trabajo de un supervisor, de un gerente, de alguien que tiene una responsabilidad de estar cuidando que el colaborador haga las cosas bien, acorde a los estándares laborales que está pidiéndose dentro del contexto de la productividad de la empresa. Entonces, tienes que tú estar cuidando que las personas no confundan que hay cualquier cosa ahí. No lo puedes dejar así, no lo puedes dejar inconcluso, lo tienes que terminar bien, lo tienes que guardar de esta forma, lo tienes que presentar de esta otra, tienes que llenar esta forma antes de entregar esto, tienes que hacer que el cliente firme antes de que le entregues la factura. Es decir, no puedes hacer las cosas medio bien o medio mal, tienes que hacerlas siempre bien, sabiendo que son las correctas versus las que no son correctas. Así que no te andes confundiendo y trata en todo momento de tener la claridad de lo que sí y de lo que no, al pan pan y al vino vino. Y si tú tienes una conducta explosiva, inadecuada, crees que tú como jefe tienes derecho a andar siendo castigador, explosivo, autoritario con los demás, pues tú crees que está bien, pero en realidad está mal. Y esto lo puede decir cualquier colaborador tuyo, decir, bueno, pues sí es buena persona, pero es muy gritón, es una persona muy exigente, es una persona que regaña mucho. Entonces, él cree que está bien, pero en realidad está mal. Y esto es algo de lo que estamos tratando de que reflexionemos en mucho, ese no confundirte qué está bien y qué está mal. Tú piensas que porque te ha dado resultado a lo largo de tu vida, comportarte de cierta manera, tratar a las personas de cierta forma, está bien cuando en realidad está mal. Y aquí viene una disyuntiva muy típica en cualquier persona que atienda al público. Es lo típico. Si un cliente te viene y te pregunta una cuestión y te pide un servicio y tú dices, no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque la regla, la empresa no me lo permite. Entonces yo no le puedo dar ese servicio. Oiga, señorita, pero es que lo siento mucho. No le puedo dar el servicio porque la estructura de la empresa está hecha así y las reglas son las reglas y yo no voy a romper las reglas. El problema es que tú crees que está bien. Y está bien que cumpla las reglas, y está bien que esté cumpliéndose la estructura de lo que debe de hacerse dentro de la empresa, pero como tú estás tratando al cliente, no está bien. Está perfecto que le expliques que la institución, la organización no te permite hacer eso, pero la manera en que se lo estás diciendo
la forma en que lo estás manejando, el trato que le estás dando al cliente no es el correcto. Entonces, cumpliste bien una parte, pero la atención al cliente no la cumpliste. Porque el cliente hay que atenderlo correctamente bien. Lo que usualmente hacen los buenos servidores siempre es, a ver, si no se puede esta opción, ¿qué otra opción se puede? A ver, déjeme investigar con mi supervisor qué otras alternativas le podemos ofrecer a usted, pero no el típico, no se puede, no, aquí no se puede, vaya usted a otro lado, aquí no se puede, eso no se puede. Esa es una actitud inadecuada y si estás cumpliendo con las reglas de la empresa, pero no estás siendo atento y cortés con tu cliente. Entonces, una cosa la haces bien y la otra cosa no la haces bien. Eso es un ejemplo muy característico del comportamiento de muchas personas que están frente al público, que por cumplir las reglas de la empresa, que vuelvo a repetir, está bien, no se vaya a interpretar que no estamos diciendo que se cumplan las reglas, las normas, los criterios de la empresa, sino que cumplas con tu tarea correcta de atender bien a tu cliente y de ofrecerle opciones, alternativas y de que se vaya de todas maneras satisfecho el cliente con tu atención y con tu servicio, aunque no se lo hayas podido dar. Entonces, esta dicotomía, esta dualidad es muy común porque por cumplir bien una cosa, cumples mal la otra. Entonces, ok, no le vas a dar el servicio, pero atiéndelo muy bien, lo mejor posible, ofrécele opciones y alternativas. Esto es para que tengamos ejemplos prácticos del por qué es fundamental no confundir lo bueno por lo malo por lo bueno. Ay, ¿qué importa? Voy a tomar un poquitito, una copita más, ándele, compadre, échese otra copita. Y tú por dentro sabes, oye, no, pero pues, no voy a manejar, voy a salir aquí con el volante en las manos y yo con unas copas de más. No, eso no está bien, compadre. Ándele, ay, ¿qué importa? Usted tómese la del estribo, por supuesto. Échesela, compadre, y te la vas y te la tomas. Tú ahí sabías que no estaba bien y finalmente haces lo que está mal y todavía en el fondo dices, bueno, no estuvo tan mal. Sí, ay, ¿qué importa? Lo haces y está muy mal lo que hiciste. No está bien y aún así lo haces, pues es doble error. Sabes que está mal y lo vienes haciendo y crees que pues no estuvo tan mal, pero estuvo mal. Y eso es otra confusión. No estuvo tan mal, pero estuvo muy mal que lo hicieras. Y hay que cuidar mucho en este sentido de no andarnos justificando cosas que son malas y que pueden ser muy malas y que nosotros le atenuamos, decimos, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si todo el mundo roba, ¿por qué yo no voy a hacer un poquitito de también? Mira, no hay problema. Como dicen, dame mi huesito para roer, porque pues no está mal. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema de la confusión entre el bien y el mal y que no nos ayuda a que nosotros tengamos esa firmeza de determinación para querer claro que está haciéndose lo correcto versus lo que no está haciéndose correcto. No nos confundamos nosotros mismos, ni a nuestros seres queridos, ni a los demás, y por eso siempre se ha platicado el chiste de no digas mentiras, hijito. Y lo primero que tú haces y que te descubren tus hijos oyéndote a corto o a largo en el entorno de tu convivencia, diciéndote tú mentiras cuando tu hijo sabe cuál es la verdad. No fuiste a trabajar por X cosa y estás diciendo que por una cuestión médica y demás, cuando en realidad lo que tenías que hacer era irte a otro lado. Y así son las mentiras piadosas, que no debemos ni siquiera tener ese concepto de mentiras piadosas. Son mentiras y es mejor callar, no decir nada, que andar diciendo mentiras. Como también es el ocultamiento de la información. Creemos que está bien no decirle a una viejita, una abuela que ya está anciana, decirle que se murió su hijo, porque va a entrar en crisis y probablemente pues hasta se muera por esa noticia. Mejor se la ocultamos y no le decimos nada. Eso es también una forma de confundir lo que está bien versus lo que está mal. ¿Te gustaría, porque por eso las reglas morales también nos lo dicen, te gustaría que te lo hicieran a ti, que tu familia todo te ocultara cierta información, creyendo que tú no tienes la capacidad de asimilarlo o de sobreponerte a esa noticia? Pues la mayoría de las personas diríamos, no, a mí no me oculten información
ni me anden barnizando las verdades de las cosas. A mí díganme las cosas como son. Y así sí nos entendemos tú y yo. No me gustaría que me estuvieran ahí disfrazando las cosas. Entonces, a las personas hay que decirles la verdad, a las personas hay que ser sinceros, no atenuar la verdad, no atenuar las mentiras, no camuflajear las cosas, sino ser verdaderamente correctos y honestos en las cosas como son. Y asumir las consecuencias, como ya lo hemos señalado también en otro de los programas, en otro de los episodios. Entonces, queda muy claro la confusión, que es muy importante el tener a nosotros que resolver de una manera clarificadora y definitoria, ya sabiendo que esto está bien y que esto está mal, practicarlo de una manera regular, constante, consistente y coherente. Es decir, en todas las circunstancias voy a decir la verdad. No voy a decir ninguna mentira. En ninguna circunstancia voy a tomar lo ajeno. Voy a respetar las cosas que no son mías, son de alguien y se las voy a dar o entregar a quien tenga la autoridad para que se las entreguen al verdadero propietario. Pero no es mío. No porque me lo haya encontrado es mío. Ya habíamos dado ese ejemplo. Entonces, estamos con primero la ignorancia, luego la confusión entre el bien y el mal, y hay un tercer ejemplo, una tercera situación que es muy importante en la ética. Siempre el tema que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el tema del engaño a ti mismo. Que esto es algo que practicamos muchas veces en forma subconsciente o inconsciente, porque nos mentimos a nosotros mismos y es un juego psicológico que practicamos en nuestra vida diaria al decirnos justificaciones del por qué estamos haciendo algo malo, que ya sé que está malo, pero sin embargo lo estoy haciendo. Pues es que yo necesito, pues es que me hace falta dinero, pues es que tengo que librarme de las consecuencias negativas, pues es que no me gustaría pasar la vergüenza de que se enteraran lo que hice, pues prefiero que no sepan mis jefes, pues que efectivamente estoy haciéndome tarugo a la hora del trabajo y que mentí a la hora de decir que iba al doctor y que en realidad lo que iba a hacer era visitar a una pariente que vino de fuera. Es decir, todas esas mentiras y todos esos manejos hacia el mundo exterior comienzan con un autoengaño hacia ti mismo. Porque no podemos ser sinceros, no queremos ser sinceros, porque tenemos miedo de las consecuencias si decimos la verdad y si nos comportamos en forma adecuada y correcta, como lo estamos promoviendo que suceda en toda situación y ocasión. En la psicología del autoengaño tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la idea de que no puedo soportar el ser descubierto y temo las consecuencias de si se enteran de lo que estoy haciendo, si se descubre las maldades que he venido haciendo a escondidas, si se enteran de lo que realmente pienso de las personas o de ti o de las verdaderas intenciones que tengo del por qué estoy haciendo algo o dejándolo de hacer, o la verdadera intención de lo que estoy planeando aquí en mi trabajo, que estoy estructurando una forma de sacar ventaja y de crear intrigas y chismes para que devalúen el trabajo de mi compañera y yo quedarme después con su sueldo o su puesto. Todo eso, que son muy comunes, esas intrigas laborales, eso tiene que ver con esa mentira que me estoy yo mismo fabricando y que estoy justificándomela y que me estoy de esa forma permitiendo, aun a pesar de que sé que está mal, me estoy permitiendo hacer cosas que provocan y conducen a un daño a las demás personas. Entonces, sí es muy trascendente en nuestras vidas procurar no estarse engañando con esa psicología de uno mismo, hablarse a sí mismo y saber que está mal algo y de todas maneras hacerlo. Saber que no está bien callar y vas y callas, como es el caso de una persona que ha sufrido acoso sexual o abuso sexual y no es capaz de ir a denunciarlo. Quizás tendrás tus razones de no hacerlo oficialmente ante la Procuraduría, pero por lo menos lo tienes que divulgar a las personas de confianza para que te ayuden a resolverlo. Pero el quedártelo callado y tragártelo durante años, pues no está bien. Ese es un típico autoengaño que veo mucho en mi trabajo personal
que personas que se guardan muchas cosas que debieron haber dicho, que debieron haber confesado, que debieron haber divulgado, o como el caso también de alguien que por conveniencia de un pariente van y firman un documento de haber sido testigos de algo que nunca sucedió, promoción de muchos abogados deshonestos y faltos de ética. Entonces, pues yo dije que sí vi que hiciste, cuando en realidad yo sé que no hizo nada y que simplemente es todo un artificio que está generando un abogado para crear una denuncia falsa. Y yo pues estoy siendo copartícipe, cómplice de una mentira, de un engaño, y me lo estoy permitiendo a pesar de que sé que no está bien, vas y lo haces. Esto es muy típico. Por ejemplo, está el caso de los que de alguna forma todos hemos debido dinero, pero cuando se debe dinero y te vas y te gastas dinero que tú ganaste sin pagar primero tu deuda, de alguna forma estás autoengañándote. ¿Por qué? Porque estás usando el dinero de la otra persona para beneficios personales. Incluso hay quien tiene el descaro de irse de vacaciones debiendo 5,000 pesos en algún negocio, en alguna pariente, alguna personalidad que te prestó en su momento dado. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Solo con el autoengaño. Somos capaces tanto de autoengañarnos de que, no, pues ya me lo prestó, a ver cuándo se lo pago. Es más, ni quiero pagárselo, en el fondo ni se quiero pagar. Y cuando lo ves, hasta le das la media vuelta y le dices, oye, ya sé que te debo, pero algún día te voy a pagar. Puras mentiras, te estás autoengañando, tú tienes la intención de no pagarle. Y mucho del concepto del deudor es ese juego mental de no cumplir con lo correcto. Tienes tú que pagar tus deudas, ve y págalas. Y punto. Te enredaste en un préstamo que no debiste haber hecho, pues sí, pero págalo y velo pagando poco a poco. Ve y negocia con quien le debes y no importa que puedas llegar a un acuerdo de que le pagues en abonos, pero no te sigas engañando en creer que estás haciendo algo correcto cuando en realidad estás haciéndole un daño a quien le debes porque no le pagas y finalmente tú estás utilizando ese dinero que es de la otra persona y lo estás usando egoístamente para un bien personal. Bueno, así nos podemos ir con muchos ejemplos más de cosas éticas que implican un autoengaño. Esperamos que con todas estas reflexiones y con todos estos criterios, pues tú puedas en este foro café, en esta reflexión, en este momento, ser capaces de pensar y de ubicarte a ti mismo qué es lo que estás haciendo con tu comportamiento. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cómo estás siendo de alguna forma parte o copartícipe de un engaño, de una mentira, de una complicidad de algo que no está correcto, que no está bien, que no estás cumpliendo en hacer tu mejor esfuerzo, con mayor capacidad, tomando conciencia de que las cosas no las estás haciendo de la mejor manera posible? La ética, entonces, nos ilumina, nos pone el dedo en la llaga y nos señala qué es lo que sí está bien versus lo que no está bien, qué es lo que está mal versus lo que está correcto. Y de esta forma estar constantemente vigilando yo mismo internamente el cuidar mi propia manera de ver las cosas, siendo ético en todo momento y en toda circunstancia, procurando en todas las ocasiones que tenga oportunidad de pensarlo antes de ser impulsivo, antes de actuar como reacción y decir una mentira sin ni siquiera pensarlo y decir una tontería cuando en realidad debiste haber pensado tu respuesta antes de reaccionar en forma explosiva. Tratemos entonces de pensar, de profundizar, de reflexionar, de saber en todo momento lo valioso de vivir una vida en forma correcta, de ser honestos en todo momento, de tener transparencia y sinceridad en nuestra palabra y en nuestras acciones, de ser congruente con lo que le quieres enseñar a tus hijos y vivirlo y mostrarlo con el testimonio, con las acciones, con los actos, que efectivamente está siendo una persona que cumple con las cosas que promete, que dice y que de alguna forma le exige a los demás, pero que muchas veces se descuida y no se las exige a sí mismo. Hay que ser muchas veces muy cuidadoso en ese ejemplo que le estamos dando a los demás. La verdad es que lo ético se nota, se demuestra, se ve claramente, es una parte de tu personalidad y se echa de ver en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tu forma de comportarte.
tratemos de ser congruentes y consistentes y de ser personas que cultivamos constantemente la sabiduría y el conocimiento para no caer en la ignorancia, en la confusión y andarnos mezclando cosas buenas con malas, malas con buenas y todavía estarnos autoengañando. Con esto estamos terminando esta tercera charla y esperamos que tú sigas entusiasmado, entusiasmada en seguirle explorando a tus conductas éticas, a tus conceptos y puedas dar un buen ejemplo en tu trabajo, sin duda alguna, en tu familia, sobresaliente, importantísimo, fundamental, particularmente con tus hijos pequeños y sin duda alguna con los más críticos de todos, que son los jóvenes y los adolescentes, quienes más van a observar si eres incongruente o congruente. Si eres una persona que, como he visto en muchos casos, candil de la calle y oscuridad de su casa, muy amable y muy correcto con todo el mundo, pero un verdadero patán con sus propios hijos, grosero, insultativo, castigador, punitivo, es decir, muy agresivo. Y en cambio con las personas de fuera, todo un pan de dulce y una divina persona, y dicen, no, oye, qué hipócrita es mi papá, ¿cómo es posible? Conmigo eres un verdaderamente agresivo, grosero, me maltratas y todo, y en la calle eres una persona muy amable y muy distinguida, y hasta todo el mundo te aplaude y te reconoce. Ya te quisiera ver dentro de casa cómo te comportarías si ellos te estuvieran observando. Entonces, tenemos que ser éticamente consistentes y congruentes en todo lugar, en toda ocasión y en todo momento. Gracias por habernos acompañado en esta charla y esperamos que todo esto lo apliques correctamente en tu vida diaria. Que tengas una bonita jornada. Muy bien, gracias, Guillermo. Pues antes de continuar, no sé, ¿algún compañero tiene alguna pregunta, comentario, algo que nos quieran aportar? Bueno, entonces yo voy a preguntar. Ánimo. En este caso, por democracia, como dicen, vamos a preguntarle, señora Consuelo, yo sé que está por ahí. Pero yo no fui, estoy segura, nomás estoy escuchando. Que señora Consuelo, anímese. Que nos pudiera compartir qué piensa de esta información que hemos recibido. ¿Usted cómo la ha visto? Yo creo que todos tenemos muchísimo que aprender de cada detalle. A mí me llegaron 2, 3 pedradas. Tengo que analizar algunos puntos en lo personal. Hay cada día una oportunidad, o sea, cada día es una oportunidad. Y yo creo que todos los días metemos la pata, pero todos los días también podemos aprender. Me queda muy claro que lo básico es no hacer daño con conocimiento, o sea, no hacer daño por querer hacer daño. En algún momento a lo mejor hacemos daño sin querer, por descuido, porque estamos apurados o por lo que sea, pero no tiene perdón, como nos acaban de decir, el lastimar nada más porque queremos lastimar. Eso es lo que a mí me ha quedado claro. Aprender todos los días, estar atento a lo que te está dando cada día, que son muchísimas cosas. Y yo creo que podemos suavizar un poquito las situaciones tan difíciles que estamos viviendo. O sea, todo el entorno, lo externo, nos afecta muchísimo más de lo que parece y de lo que nos gusta, de lo que queremos. Entonces, esto nos ayuda a suavizar un poquito, comprender un poquito, ponernos en el lugar del otro y entenderlo también. Y ya me pasé, si me dejan el micrófono, les sigo. No, pues estuvo muy bien, ¿verdad que sí, Dalila? Sí, claro. Que recordemos que es una charla justamente, ¿verdad? Exactamente. Para comentarlo. Haciendo un poquito el resumen de estas sesiones que hemos tenido. Bueno, comentábamos que la ética empieza por un autoanálisis o un autoconocimiento, primeramente, de nuestras creencias, ¿verdad? De qué manera, pues, estamos conduciéndonos, que es muy importante, para empezar a saber cuál es ese comportamiento ético que tenemos. Posteriormente nos habló de la congruencia,
o de la consistencia que debemos de tener entre nuestras acciones, la responsabilidad de capacitarnos o de estar alimentando nuestra conciencia para no estar cayendo en esa ignorancia y decir que hacemos las cosas por ignorancia. Eso es algo muy, muy, muy importante. Y bueno, pues no caer en el autoengaño. Por ahí yo recordaba también un refrán o una frase que dice que haz lo que digo y no lo que hago, ¿verdad? Que es también una frase que comentamos mucho, sobre todo pues con los niños, con los hijos, ¿verdad? Que luego ellos dicen, ¿por qué tú sí lo haces y a mí no me dejas? Entonces, es un término que va muy, muy de la mano con esa congruencia que debemos ir teniendo y que de igual manera, pues nos lleva a la reflexión, que prácticamente es lo que queremos. Sí, Manuel, ¿gustas comentar? Tienes una pregunta para Guillermo. Bien. Me estaba acordando, digo, sí lo mencionaste, Guillermo, el tema de la confusión, pero yo tengo una, o sea, entiendo todo, entiendo que la parte del robo está mal, o sea, definitivamente, por donde lo veas. Ahora bien, yo pregunto, las personas que técnicamente sí roban por hambre, sí siguen robando, y aún así, recuerdo en una película de Pedro Infante cuando necesitaba dinero y le quitó la cartera a una persona y solamente agarró 100 pesos. Y en la cartera había miles. A fin de cuentas robó. Pero es nada más en ese sentido ¿qué pasa en esa parte? ¿Hay confusión? ¿No hay confusión? ¿Qué sucede? Gracias, Manuel, por tu muy atinada intervención en este aspecto. Sí, sí hay confusión. De hecho, es algo que se ha planteado mucho en la reflexión filosófica sobre la ética de fondo, de en qué momento sí se puede justificar un acto como el cual es matar. Hace poco la misma Iglesia Católica ya quitó la pena de muerte de sus códigos, porque en la Iglesia Católica existía la inducción a la pena de muerte y a la tortura en un momento dado hasta con la Inquisición. Entonces decían, bueno, pero a ver, ¿cómo es posible que nosotros buscando el bien en todo momento permitamos que se justifique la pena de muerte o la tortura? Que la verdad, pues, van a hacerle daño a las personas. Entonces, se recuerda una frase muy clara: el fin no justifica los medios. Yo tengo el fin de satisfacer mi hambre, pero eso no justifica que yo ande haciéndole daño a otras personas, robándole, aunque sea 100 pesos de su cartera, y nomás me quede con una partecita. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre, pues tengo otros recursos y tengo que ir primero por los otros recursos, que es primero pedirle a las demás personas, oiga, tengo hambre, ¿puede dar un taquito? Por eso no está mal el pordiosero, el que humildemente estira la mano, tiene mucha más honorífica valor a su acto, aunque sea pues esa conducta penosa de tener que pedir limosna que andar robando. Entonces, si en última instancia yo he de tomar un criterio de análisis ético, prefiero 1000 veces más pordioseros que más sinvergüenzas ladrones que porque necesitan se justifican robar. Entonces, por eso, yo también no voy a justificar, porque el fin no justifica los medios, el torturar a una persona para que me diga la verdad, que todavía se usa. Es increíble que las mismas policías lo hagan, que se llama también extorsión. ¿Cuánta extorsión hay en la policía? Si usted acaba de romper una norma de tránsito, me voy a llevar su automóvil al corralón y va usted a tener que pagar unas multas. Toda esa extorsión mental, emocional, es una forma de atemorizarte para que le des 100 pesos o 200 pesos. En la mente de un agente de tránsito que se comporta así, o de un policía, o de un servidor de cualquier índole, en cualquier caja o cualquier oficina, está el fin justificando el medio. Entonces, el fin es hacer el bien, no hacer daño, como claramente lo dijo Consuelo. Es la enseñanza básica. Y muy bien por tu tema, Manuel. Es difícil a veces
ponerle freno a muchas justificaciones que nos damos nosotros. Y de aquí es donde se ha despertado en la filosofía educativa actual: tampoco le hagas daño a tus hijos por el bien de su formación y de su educación. No los lastimes, no los golpees, como que les das tranquilizas y los encierras en el closet y los atormentas para que estudie matemáticas o para que saque mejores calificaciones. El fin no justifica los medios, en ningún momento ni en ninguna circunstancia. En eso está cambiando la filosofía ética y está impregnando a la psicología educativa de que tampoco justifiquemos lastimar y dañar a nuestros hijos con el fin de educarlos bien. Si les buscas bien, no les hagas daño. Ahí está todo un tema, Manuel, que pudiéramos profundizar más, pero para que vean la complejidad y al mismo tiempo la sencillez de decir: a nadie le voy a hacer daño, por ninguna razón ni motivo me lo voy a justificar, porque el fin no justifica los medios. De acuerdo y confirmado. Es Gracias, lo mismo Manuel. que yo pensaba, pero en el andar se encuentran unas situaciones de ese tipo que sí, de alguna manera dices: ah, caray. Muchísimas, Manuel. Tienes toda la razón. De hecho, todos tendemos a cometer ese mismo error. Hay que confesarlo, yo también lo confieso, de que muchas veces el fin ha justificado el medio para eludir una reprimenda. Dice uno una mentira con una facilidad y para evitar ciertas consecuencias más complicadas, prefiero decir una mentira o hacer un jueguito engañoso, tramposo, en vez de ser honesto y asumir las consecuencias de mis actos. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. A ti, Manuel, muy amable. Gracias, Manuel. También otro compañero, Manuel Ramírez, dice que quiere hacer un comentario. Por favor, Manuel, activas tu micrófono o tu cámara. Manuel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, casi tardes ya. Yo nada más quiero comentar que agradezco mucho este tipo de temas. Realmente me parece que es una muy buena manera de ir mejorando nosotros día a día, sobre todo para trasladar esto a nuestros hijos, ¿sí? Que como bien platicamos, emulan nuestro comportamiento, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Emulan más lo que nosotros hacemos que lo que les decimos que es correcto y lo que no. Entonces, mejorar nosotros como personas nos va a ayudar, porque además nosotros crecimos con valores diferentes. Creo que casi todos somos contemporáneos y sabemos que hay una falta de valores en las siguientes generaciones, que es muy importante nosotros como padres agregar ese granito de arena en esas generaciones a nuestros hijos, para que no todo se vaya pues al caño, porque realmente estamos ya en una época muy complicada. Hablamos de que las autoridades no nos protegen, también nos roban con temas de extorsión y ese tipo de cosas. Lo estoy viviendo muy de cerca yo, ¿sí? Y lo que se viene para las siguientes generaciones puede ser peor. Entonces, estos temas, ayudarnos a nosotros a mejorar como personas, a la vez como padres, nos ayuda a poner ese granito de arena para que las siguientes generaciones no estén tan perdidas. Entonces, pues muchísimas gracias por esto. Gracias, Manuel, por sentirnos contemporáneos. Sí, gracias, Manuel. Como dices, a donde nosotros vayamos estamos transmitiendo lo que somos o lo que vivimos. Y de eso se trata este foro, que es de ustedes. Sí, el señor Guillermo pues nos comparte ese conocimiento, pero también se trata de que ustedes platiquen qué dudas tienen, qué les ha ocurrido. De eso se trata la ética, de que tengamos dilemas, pero que los podamos ir aclarando, ¿verdad? Que los podamos compartir. No sé, ¿alguien más quiere participar o comentarlo? Sí, Manuel. Sí, Guillermo, aprovechando el raite, esta es una pregunta, pero es de una sesión anterior de que hablabas de un tema muy particular de los servidores públicos, y yo me preguntaba, o bien, o sea, por ejemplo, esta vez que se extraditó a este cuate del general que Estados Unidos demostró que había hecho mal y que pues lo dejaron en libertad, y yo me pregunta que me hacía es, ¿cómo llega ese señor a su casa con su esposa y sus hijos? De todo lo que todos ellos saben que hizo,
¿qué les dice? Y tú, o sea, lo habías abordado y comentado en otras dos, no me acuerdo si en la primera y en la segunda, más bien se me fue el rollo y ya no pude preguntarte ese tema. Manuel, en nuestra cultura política y mucho en los negocios también se da, en el servicio en general, tenemos muy arraigado el mecanismo de la negación. Y hasta se dice, aunque te agarren con las manos en la masa, tú niégalo. Yo no. Así, negarlo. Entonces, seguramente el general llegó diciendo, no lo hice, negándolo. Y además, todavía tenemos el descaro de decir, son acusaciones falsas, ¿no? Son intereses políticos de los demás. Es una tirria la que me tiene el gerente de al lado que me está acusando de algo que yo no hice. Si yo no fui, yo no hice eso. O sea, el mecanismo es la negación. Entonces, él se está, como muchos funcionarios y con muchos empresarios y con muchos servidores, con muchos empleados, simplemente se autoengañan. Ellos saben que sí están haciendo lo que hicieron, que muchas de las acusaciones son verdaderas, pero en su mente es negación. Negación. Son intereses de los demás. Es siempre la salida normal, psicológica, echarle la culpa a los demás. Los malos son los otros. Ese que está echando falsos testimonios, ese es el que debería de ir a la cárcel por andarme levantándome falsos. Yo no he hecho nada de eso. Además, se encargan de que todas las cosas malas que hacen, no dejar huella alguna por ningún lado, porque ese es el arte también de engañarse. Yo no hice nada, a ver, demuéstramelo, es lo típico, demuéstramelo. Pues no hay manera de demostrárselos, porque se encargan de hacer dagas sin que se haya posibilidad de demostrárselos. Entonces, hay muchas salidas, pero la primera es la negación. Muy bien. Guillermo, ¿y qué ambiente es el que favorece a que se dé más la mentira o la corrupción? Mira, la realidad de una cultura es cuando tenemos muy erróneamente manejado el ser honesto y el ser sincero, se castiga. Y voy a dar un ejemplo muy claro. En el sistema educativo mexicano, si una persona copia, el premio es que saca buena calificación sin que lo descubran. Y si lo descubren, entonces él lo niega o finge que no estaba copiando. Pero, ¿qué pasaría si alguien dice la verdad y dice yo sí copié y lo reprueban y lo castigan 3 días? El premio debería de ser que no te castigaran por decir la verdad. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos confundido ese esquema. ¿Quién rompió este jarrón? Y todo el mundo se queda callado. Debería de haber un premio para el valiente que se levante y diga, fui yo el que lo rompí. Y claro, podrías tener una consecuencia, pero no se premia la honestidad, no se premia la sinceridad. En esta sociedad y en esta cultura, y no es solamente privativo de México, sucede en Estados Unidos, sucede en Alemania, que son mucho más éticos, pero todavía no sucede, se castiga al que dice la verdad, se castiga al honesto, se castiga a las personas que se portan bien. Son tontos, son tetos, son mensos los que se portan bien. Y los que se portan mal son más famosos, más reconocidos, más populares, tienen más prestigio, y sigue siendo vigente. De hecho, en nuestra cultura tenemos por héroes a los del mundo, del bajo mundo, del narcotráfico o de la delincuencia organizada por cómo visten, por cómo hacen las cosas, etcétera. O sea, se ha idealizado que incluso el dinero fácil es mucho mejor obtenerlo por vía de la que sea con tal de tener el dinero. Todo esto hace que la corrupción sea válida y sea recomendable y sea un estilo de vida y que finalmente no pasa nada porque es justificable, porque yo me lo voy a negar y porque además con dinero puedo corromper. De hecho, un filósofo griego, no me acuerdo ahorita su nombre, pero dijo, la más importante definición de corrupción es la que tiene un hombre rico y poderoso de hacer lo que sea y tener todavía la tranquilidad de ir a pagar la multa o a pagar las consecuencias con su poder y con su dinero. Entonces, romper las reglas y romper las normas sabiendo que no me va a pasar nada, ese es el peor de los actos de corrupción. Y por eso los políticos lo hacen,
porque tienen el poder de romper reglas y normas y tienen el dinero, tienen los recursos, tienen los amigos para que no pase nada y no exista consecuencia alguna. Esa es la respuesta, Daniela. Muy bien, gracias. Pues no sé, ¿alguien más para cerrar esta sesión gusta comentar o platicar? Laura, adelante, por favor. No puso su micrófono, Laura. Ahí ya, listo. Sí, perdón, es que está como que fallando un poco mi internet. Bueno, yo quería comentar, el señor Guillermo decía, hablaba del trato hacia los clientes, pero creo que también es importante resaltar el tema de los proveedores, que también tenemos contacto con los proveedores y que también ahorita Dali mencionaba, pues comentáramos cosas que nos pudieran haber pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, sí tengo la experiencia de que uno de los proveedores me dice, oye, pues, ¿quién está en la oficina para mandarte un detalle? Y dije, pues, están mis 2 compañeros. Y ya me dice, pero si quieres te lo mando a tu casa, dame tu domicilio. Le dije, pues no, porque pues tenemos reglas que cumplir y sea lo que sea, me dice, no es nada comprometedor ni nada. Y yo, pues sí, pero se mandan a tal lugar y ahí se distribuyen, ¿no? Entonces, es algo que quisiera enfatizar por lo que decía, que escribía ahí en el chat, de no hacer cosas buenas que parezcan malas, porque pues cualquiera diría, bueno, pues me llega a mi casa, lo llevo a la oficina y no pasa nada, pero creo que es propiciar un acto que no estaría bien o que quizás el proveedor pueda llegar a malinterpretar, ¿no? Perfectamente bien dicho, Laura. Muy bien señalado. Eso es un muy buen ejemplo también. Sí, que nos sirva para anticiparnos a que sucedan cosas. Así es. Muy bien, gracias, Laura. Es muy buen ejemplo. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien más que quiera comentar o compartir? Bueno, por el momento creo que nada más. Y pues recordarles, el próximo viernes continuamos con nuestro 4º tema.